La imaginación es el único puente hacia la realidad. No fue hasta que entendí el poder de mis propias conversaciones internas que mi mundo empezó a cambiar más rápido de lo que jamás había imaginado. Estaba atrapado en el ciclo de esperar y desear, viendo la manifestación como algo que ocurría fuera de mí, como si el universo estuviera en control y yo solo fuera un espectador. Pero todo cambió el día que noté lo que realmente estaba ocurriendo dentro de mi mente. Había estado hablando conmigo mismo de una forma que nunca había cuestionado. Eran conversaciones silenciosas, automáticas, que parecían inofensivas. Pero cuando presté atención, vi la verdad. Me hablaba como si todavía no tuviera lo que deseaba. Mis palabras internas reforzaban la carencia. Decía cosas como cuando llegará, ¿por qué tarda tanto? Ojalá esto funcione. No eran palabras de alguien que ya poseía lo que quería. Eran palabras de alguien que seguía esperando. Y entonces, me di cuenta de algo aún más impactante: si mi mundo externo reflejaba mi mundo interno, entonces estas simples frases eran el motivo por el cual mi deseo aún no se había manifestado. Si la imaginación es el único puente hacia la realidad, entonces lo que ocurre dentro de mí es la única causa de lo que veo fuera. Y si quiero que mi deseo llegue rápido, debo hablar como si ya estuviera aquí. No solo en mis afirmaciones o en mis sesiones de visualización, sino en cada pensamiento que cruce mi mente. Empecé a hacer un pequeño experimento. Me propuse cambiar mi conversación interna, no solo durante unos minutos al día, sino en cada momento en que mi mente estuviera libre. Si antes decía, espero que esto suceda, ahora me decía a mí mismo, qué maravilloso es haberlo logrado. Si antes pensaba, ojalá pueda hacerlo, ahora decía, qué increíble es haberlo conseguido con tanta facilidad. Al principio, mi mente quería resistirse, quería volver a lo antiguo, a lo familiar. Pero insistí. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Al tercer día de hacerlo constantemente, algo cambió dentro de mí. No había sucedido nada externo todavía, pero sentía una certeza tan absoluta que era como si ya hubiera ocurrido. Ya no estaba esperando. No tenía ansiedad ni duda. Era una sensación extrañamente pacífica, pero al mismo tiempo poderosa. Sabía que lo que quería ya estaba en camino, porque dentro de mí ya existía. Y entonces, en el mundo externo, la realidad comenzó a moverse más rápido de lo que jamás había visto. Situaciones que antes parecían estancadas se resolvieron sin esfuerzo. Personas que podían ayudarme aparecieron de la nada. Todo empezó a organizarse a mi favor, y no porque yo hiciera algo distinto afuera, sino porque por primera vez había cambiado mi conversación interna de una manera tan profunda que mi subconsciente ya no tenía otra opción más que reflejarlo en el mundo físico. Había descubierto algo que la mayoría ignora: la verdadera magia no estaba en lo que hacía con mis manos, sino en lo que susurraba dentro de mi mente cuando nadie más podía oírme. Era como si hubiera encontrado la llave que siempre había estado en mi bolsillo, pero que nunca había sabido usar. Lo que más me sorprendió fue lo natural que me había parecido hablarme desde la carencia. No me daba cuenta de que, en cada momento del día, mi mente estaba narrando una historia. Una historia de lucha, de espera, de deseos no cumplidos. Y mientras esa historia siguiera siendo la misma, mi realidad no tenía opción más que seguir representándola. La clave no era solo visualizar o afirmar de vez en cuando, sino vigilar cada palabra que me decía en silencio. Porque esas palabras eran órdenes para mi subconsciente. Y el subconsciente no juzga, no analiza, no se pregunta si lo que le digo es verdad o mentira. Solo actúa, creando en mi mundo externo lo que cree que es real dentro de mí. Así que tomé una decisión radical. No permitiría que ninguna palabra interna entrara en conflicto con lo que quería manifestar. No importaba qué tan automática fuera la vieja conversación, no importaba qué tan arraigados estuvieran esos pensamientos. Si eran incompatibles con la realidad que quería vivir, debían desaparecer. Lo más extraño ocurrió después de unos días. Mi mente empezó a cambiar por sí sola. Al principio, tenía que corregirme constantemente. Me sorprendía a mí mismo diciendo, espero que esto funcione, y de inmediato lo corregía, esto ya funciona de maravilla. Pero luego, sin esfuerzo, mi mente empezó a hablar en el nuevo idioma de la certeza. Sin que yo tuviera que forzar nada, mis pensamientos comenzaron a surgir en armonía con mi deseo. Fue entonces cuando noté algo aún más poderoso:
mis emociones cambiaron. Ya no sentía ansiedad, ni impaciencia, ni la desesperación de quien anhela algo que parece inalcanzable. Sentía paz. Pero no una paz vacía, sino la confianza absoluta de que lo que había asumido internamente ya era mío. Esa sensación de certeza es lo que lo cambia todo. No hay resistencia en ella. No hay lucha. Es como saber que el sol saldrá mañana, sin necesidad de esperar pruebas o señales. Y cuando esa certeza se estableció en mí, la realidad no tuvo más opción que responder. Sin esfuerzo, sin intentar forzar nada en el mundo externo, todo comenzó a moverse. Lo que antes parecía imposible se convirtió en lo inevitable. La gente correcta apareció. Las circunstancias se reorganizaron. Y lo que una vez había sido un simple deseo, se volvió mi realidad tangible. No porque hubiera hecho algo especial afuera, sino porque por primera vez en mi vida, mi conversación interna se había alineado con lo que siempre había querido. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió por completo mi forma de ver la manifestación. No se trataba de esperar señales, ni de buscar pruebas externas antes de creer. No. El orden era exactamente lo opuesto. Primero debía creer con tanta firmeza que la prueba se volvía irrelevante, y solo entonces la prueba llegaba. Había pasado la vida esperando que el mundo externo me diera razones para confiar. Quería ver el dinero antes de sentirme próspero. Quería recibir la noticia antes de sentirme victorioso. Quería que alguien me confirmara que mi deseo estaba en camino antes de atreverme a emocionarme. Pero ahí estaba mi error. No podía esperar pruebas del mundo cuando el mundo solo reflejaba lo que yo sostenía internamente. Así que decidí hacer lo contrario. Me propuse hablarme a mí mismo como si todo ya estuviera resuelto. No solo durante unos minutos en la noche, no solo cuando me acordaba, sino en todo momento. Al despertar, mientras caminaba, en las pausas del día, cada vez que mi mente estuviera libre. Si antes me preocupaba por cómo y cuándo llegaría lo que deseaba, ahora me decía a mí mismo, qué increíble que ya esté aquí. Qué maravilloso es haberlo logrado. Y algo extraño ocurrió. Al principio, mi mente intentó resistirse. Me lanzaba dudas, pero si aún no ha pasado, ¿no te estás engañando? Pero en lugar de caer en la trampa de la lógica, respondí con una firmeza inquebrantable, no estoy esperando que pase. Ya pasó dentro de mí, y eso es suficiente. Y ese cambio fue la clave. Porque cuando logré sostener esa certeza sin vacilar, algo dentro de mí se afianzó. Era una sensación diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era emoción pasajera, no era entusiasmo momentáneo. Era un saber absoluto, una confianza inquebrantable. Y fue entonces cuando lo imposible comenzó a volverse inevitable. Las circunstancias, que antes parecían bloqueadas, se despejaron. Las oportunidades que creía lejanas, aparecieron sin esfuerzo. Lo que antes parecía un problema sin solución, se resolvió con una naturalidad asombrosa. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que todo eso no había sucedido por azar. Era mi reflejo. Mi mente ya lo había aceptado como real, así que la realidad simplemente obedeció. Desde ese momento, supe que nunca más volvería a hablarme desde la duda, desde la falta o desde la espera. Había visto el poder de mi conversación interna y como cada palabra, cada pensamiento sostenido, tenía un impacto directo en lo que aparecía en mi mundo. No fue magia. No fue coincidencia. Fue la ley en acción. Y cuando lo entendí, supe que cualquier cosa que quisiera, cualquier sueño, cualquier meta, podía ser mía. Siempre y cuando primero lo asumiera dentro de mí como un hecho consumado. Hubo un momento en el que lo vi con absoluta claridad. Todo lo que alguna vez había deseado ya existía dentro de mí. No en el futuro, no en un lugar lejano, sino aquí y ahora, esperando a ser reconocido. La única razón por la que no lo veía manifestado era porque mi conversación interna seguía dándole más realidad a lo que no quería en lugar de a lo que sí. Fue entonces cuando comprendí la importancia de la persistencia. No bastaba con cambiar mis pensamientos por unos minutos y luego volver a la misma conversación de siempre. No podía permitirme dudar un día y afirmar al siguiente, como si estuviera esperando ver resultados antes de comprometerme por completo. Si realmente quería ver un cambio en mi mundo, debía ser firme, constante y disciplinado con lo que aceptaba como verdad dentro de mí.
Descubrí que la mente siempre intenta regresar a lo familiar. Había pasado años hablándome como alguien que no tenía, que deseaba, que esperaba. Así que, cuando comencé a hablarme como alguien que ya poseía, mi mente intentó resistirse. Buscaba pruebas de lo contrario, intentaba convencerme de que estaba jugando un juego absurdo. Pero no cedí. Cada vez que surgía una vieja duda, en lugar de luchar contra ella, la reemplazaba inmediatamente por la certeza. No le daba tiempo a mi mente para debatir, simplemente afirmaba, esto ya es un hecho. Y con cada repetición, con cada instante en que elegía la nueva conversación en lugar de la antigua, algo en mi interior empezó a reprogramarse. Entonces ocurrió lo inesperado, mi reacción ante la realidad cambió. Antes, cuando veía algo que parecía contradecir mi deseo, me frustraba, me preocupaba, sentía que estaba fallando. Pero ahora, nada podía sacarme de mi certeza. Sabía que lo que veía afuera no era más que el eco de viejos pensamientos, y que mientras me mantuviera fiel a mi nueva conversación interna, lo externo no tendría más opción que transformarse. Fue en ese momento cuando comencé a notar las pequeñas señales. No eran necesariamente grandes cambios de inmediato, pero sí pequeños movimientos que antes habría ignorado. Una palabra aquí, un mensaje inesperado allá, una coincidencia que parecía insignificante pero que, al observar con atención, me mostraba que la realidad estaba reajustándose en respuesta a mi nueva actitud interna. Y entonces, casi sin darme cuenta, llegó el punto de quiebre. De un día para otro, lo que había estado esperando apareció, pero lo más interesante es que cuando lo hizo, no sentí sorpresa. No hubo incredulidad ni emoción desbordante. Fue simplemente la confirmación de lo que ya sabía. Como cuando alguien te entrega algo que llevabas tiempo esperando con la certeza absoluta de que llegaría. Ahí entendí la verdad que cambia todo, el mundo siempre se dobla ante la certeza. Nunca al revés. Nunca es el mundo el que te da permiso para creer, eres tú quien, al creer sin vacilar, le da permiso al mundo para reflejarlo. Había logrado algo que antes me parecía imposible, alcanzar un estado en el que ya no había lucha interna. No existía más esa sensación de estar forzando algo, de intentar manipular la realidad con esfuerzo. Ahora lo entendía. Nunca se trató de hacer que sucediera. Siempre se trató de asumir que ya era un hecho, de tal manera que el mundo no tuviera más opción que confirmarlo. Pero había una pregunta que seguía apareciendo en mi mente: ¿por qué las personas tardan tanto en manifestar lo que desean? ¿Por qué algunos ven resultados inmediatos mientras que otros pasan años sin cambios? La respuesta era evidente. La mayoría de las personas no están atentas a lo que se dicen a sí mismas en los momentos en que creen que nadie escucha. Piensan que solo importan las afirmaciones que hacen conscientemente, pero ignoran que lo que verdaderamente crea es esa conversación automática que ocurre cuando no están prestando atención. Observé mi propio proceso y noté algo clave: no solo había cambiado mis palabras, sino que también había cambiado mi reacción ante la realidad. Antes, cuando algo no salía como esperaba, caía en la duda. Me decía, quizás esto no está funcionando, y con esa simple frase, retrasaba mi manifestación. Ahora, cuando veía algo que aparentemente no encajaba con mi deseo, lo interpretaba de manera diferente. En lugar de pensar que era una señal de que no estaba funcionando, asumía que era parte del proceso. Porque eso es lo que la mayoría no entiende. No siempre la realidad cambia de inmediato. A veces, hay un periodo de ajuste en el que todo parece igual, pero en realidad, lo viejo se está desmoronando para dar paso a lo nuevo. Y la forma en la que reaccionas en ese periodo determina cuánto tiempo tardará en manifestarse. Si reaccionas con desesperación, con duda, con frustración, entonces refuerzas la historia antigua. Es como si rompieras el puente hacia tu deseo justo antes de cruzarlo. Pero si te mantienes firme en tu nueva conversación interna, sin importar lo que ocurra afuera, entonces inevitablemente lo verás manifestado. Me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo me tomara mantenerme en este estado de certeza, porque una vez que lo lograba, lo externo tenía que ajustarse. Era como soltar una flecha: una vez que la disparas con la dirección correcta, no necesitas volver a empujarla. Solo espera su impacto. Y así fue como dejé de preocuparme por el cómo y el cuándo. Me di cuenta de que esas preguntas solo aparecían cuando aún dudaba. Pero cuando la certeza se afianza, ya no hay preguntas.
Solo hay una paz absoluta, la tranquilidad de saber que lo que has asumido dentro de ti es inevitable en el mundo externo. La realidad ya no me dominaba. Yo dominaba la realidad. Y en ese instante, supe que nunca más volvería a dudar de mi poder. Descubrí algo aún más profundo, no solo se trataba de cambiar la conversación interna, sino de transformarme en una nueva versión de mí mismo. Porque cada palabra que sostenía en mi mente no era solo un pensamiento aislado, sino una confirmación de la identidad que elegía asumir. Eso fue lo que me hizo entender por qué algunas manifestaciones tardaban más en llegar. No se trataba de que el universo estuviera probándome, ni de que necesitara más tiempo para mover las piezas necesarias. No. La única razón por la que algo no aparecía era porque, en mi interior, seguía identificándome con alguien que no lo tenía. Es imposible sostener una nueva realidad si sigues sintiéndote como la misma persona de antes. Puedes afirmar riqueza, amor, éxito, pero si en lo profundo sigues viéndote como alguien que carece de esas cosas, entonces la conversación interna tarde o temprano volverá a contradecir tu deseo. Así que dejé de enfocarme solo en los pensamientos y comencé a trabajar en mi identidad. ¿Cómo pensaría alguien que ya tiene lo que yo deseo? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría ante el mundo? ¿Qué tipo de decisiones tomaría? Me hice esas preguntas una y otra vez, hasta que las respuestas se volvieron parte de mí. Fue entonces cuando noté un cambio aún más poderoso. Ya no estaba intentando manifestar. Ya no había sensación de lucha ni de esfuerzo. Simplemente me convertí en la persona que ya tenía lo que quería. Y cuando eso ocurrió, no solo cambió mi conversación interna, sino mi energía, mi postura, mi manera de moverme por la vida. Las dudas desaparecieron porque ya no tenían sentido. ¿Acaso alguien que ya tiene éxito se pregunta si algún día tendrá éxito? No. Solo vive desde ese estado. Y eso fue lo que hice. Dejé de preguntarme si lo que deseaba llegaría y empecé a vivir como si ya hubiera llegado. Fue ahí cuando comprendí el verdadero poder de la imaginación. No se trata solo de visualizar imágenes en la mente. Se trata de sentir que ya estás ahí, de experimentar la certeza de que tu deseo es un hecho consumado. Y cuando esa sensación se apodera de ti, todo cambia sin esfuerzo. El mundo comenzó a responder de maneras inesperadas. Oportunidades que antes parecían imposibles surgieron de la nada. Personas que podían abrirme puertas aparecieron en mi camino sin que yo las buscara. Todo comenzó a moverse con una precisión tan perfecta que cualquier duda que hubiera tenido en el pasado se desvaneció por completo. No fue coincidencia. No fue suerte. Fue la ley en acción. Porque cuando te conviertes en la persona que ya tiene lo que deseas, la realidad no tiene más opción que reflejarlo. Y una vez que experimentas eso, una vez que ves con tus propios ojos cómo el mundo responde a tu nueva identidad, ya no hay vuelta atrás. Sabes que tienes el control absoluto. Sabes que tu conversación interna es la clave de todo. Hubo un momento en el que todo encajó a la perfección. Me di cuenta de que no se trataba de atraer nada. La manifestación no era cuestión de pedir y esperar. Era cuestión de reconocer que todo lo que deseaba ya existía, que siempre había estado ahí, esperando a que yo lo aceptara como mi realidad. El problema nunca fue que las cosas tardaran en llegar. El problema era mi resistencia, mi apego a la versión antigua de mí mismo, a mis creencias pasadas, a esa conversación interna que me hacía dudar. Pero ahora veía con claridad. La única razón por la que algo no aparece en la realidad física es porque, en algún nivel, sigues creyendo que no lo tienes. Observé a quienes afirmaban que la ley no funcionaba y vi el mismo patrón una y otra vez. Decían que estaban aplicando los principios, que repetían afirmaciones, que visualizaban, pero en su interior, la conversación seguía siendo la misma. ¿Cuándo pasará? ¿Por qué no lo veo aún? ¿Y si esto no funciona para mí? No se daban cuenta de que esas mismas preguntas estaban creando la demora. Comprendí que la única manera de acelerar cualquier manifestación era eliminar por completo la contradicción interna. No bastaba con decir soy próspero si, al mismo tiempo, sentía ansiedad al mirar mi cuenta bancaria. No bastaba con afirmar amor si, en el fondo, me seguía sintiendo solo. Tenía que alinear cada pensamiento, cada emoción, cada reacción con la certeza absoluta de que lo que deseaba ya era mío. Así que hice un cambio radical.
Dejé de intentar manifestar. Dejé de buscar señales, dejé de preguntarme si lo estaba haciendo bien. En su lugar, adopté una nueva actitud: si ya lo tuviera, ¿cómo me sentiría ahora mismo? Y cada vez que mi mente intentaba regresar a la duda, me detenía en seco y volvía a esa sensación de certeza. Fue en ese punto donde algo extraordinario sucedió. La espera desapareció. No porque mi deseo se manifestara instantáneamente, sino porque ya no sentía la necesidad de que llegara. Me sentía completo sin importar lo que estuviera viendo afuera. Y fue ahí cuando todo empezó a moverse con una velocidad que nunca antes había experimentado. Personas, oportunidades, circunstancias, todo se reacomodó con una precisión impresionante. No porque hubiera hecho algo distinto externamente, sino porque, internamente, ya no había resistencia. Mi conversación interna ya no tenía dudas, ni ansiedad, ni preguntas. Solo tenía una certeza tranquila, inamovible. Comprendí que nunca se trató de luchar contra la realidad ni de forzar nada. Se trataba de permitir, de aceptar, de asumir. Y cuando eso se logra, lo externo responde con la misma rapidez con la que cambia el estado interno. Porque el mundo no es más que un reflejo. Y cuando cambias el reflejo dentro de ti, lo externo no tiene más opción que seguirte. Hubo un instante en el que todo dejó de ser un concepto y se convirtió en una verdad innegable. No había nada fuera de mí que necesitara cambiar. No había circunstancias que debían alinearse primero. Todo lo que alguna vez deseé ya existía, ya era mío, porque lo único real era la conciencia que lo sostenía. Era imposible seguir viendo el mundo de la misma manera después de eso. Las limitaciones que antes parecían tan sólidas, tan inamovibles, se desvanecieron como una niebla disipándose al amanecer. Comprendí que cada barrera, cada obstáculo, cada retraso, había sido una ilusión creada por mi propio estado de conciencia. Y entonces lo vi con absoluta claridad: el mundo siempre había sido un espejo. No un enemigo, no un juez, no un misterio indescifrable. Solo un reflejo perfecto de lo que creía en mi interior. La mente humana tiende a complicarlo todo. Busca métodos, técnicas, pasos a seguir. Pero la verdad es simple. Todo lo que necesitas hacer es asumir, con absoluta certeza, que lo que deseas ya es un hecho. Y no permitir que nada, ni el tiempo, ni las circunstancias, ni la duda, te saquen de esa convicción. Cuando entendí esto, me di cuenta de algo más. Durante toda mi vida, había estado manifestando sin darme cuenta. Cada experiencia, cada persona, cada éxito y cada fracaso, habían sido el resultado de mi conversación interna. Y si había creado situaciones no deseadas sin esfuerzo, ¿qué pasaría si ahora dirigía conscientemente mi imaginación hacia lo que realmente quería? Lo puse a prueba en todos los aspectos de mi vida. No solo en lo material, sino en mi salud, en mis relaciones, en mi bienestar. Me convertí en un observador atento de mi mente. Si detectaba un pensamiento de duda, lo cambiaba de inmediato. Si sentía ansiedad, me recordaba que esa emoción era una señal de que aún no estaba en el estado correcto. Y volvía a la certeza. Con el tiempo, manifestar dejó de ser algo que hacía y se convirtió en lo que era. No había diferencia entre desear y tener. La línea entre el todavía no y el ya es desapareció. Y en ese estado de absoluta confianza, la vida se convirtió en un fluir constante de experiencias perfectas. La pregunta ya no era ¿cuándo sucederá? Esa pregunta solo surge cuando todavía crees que algo está fuera de tu alcance. Ahora solo existía una verdad: lo que imagino con fe ya es una realidad. No hay excepción, no hay azar, no hay imposibles. El mundo sigue creyendo que la vida es un juego de suerte, de esfuerzo, de circunstancias. Pero yo sé algo distinto. Sé que todo se crea desde dentro. Y quien comprenda esta verdad, quien la haga suya sin reservas, tendrá en sus manos el mayor poder que existe, el poder de manifestar su propia realidad, sin límites, sin demoras, sin esfuerzo.